Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Se llevó a cabo el Gran Premio en el circuito de Imola, el Gran Premio de la Emilia-Romagna 2024. Y bueno, no resultó ser la carrera que habíamos pensado. Decepcionaron tal vez algunos equipos, particularmente Ferrari, que esperábamos tuviera un rol más protagónico, que estuviera más en la pelea, tanto por la pole como por la victoria. No pudo ser así, pero McLaren al final pues reanimó un poquito lo que había sido la carrera vía Lando Norris. Y bueno, entraremos en detalles sobre la carrera y todo lo que sucedió, así como la data. Ya saben que siempre compartimos la data y vamos a analizar. Es que hay mucha información, así que me voy a centrar en el análisis y en compartir las razones del bajo rendimiento de Red Bull Racing en este circuito, en el llamado Enzo y Dino Ferrari. Y es que, a ver, para nadie es un secreto que el día viernes vimos a un Red Bull que estaba perdido. Aquí podemos ver en la segunda práctica libre, Red Bull quedó en la posición 7 y 8 con Verstappen y Pérez, ambos muy cerca de su compañero de equipo. Verstappen 1.16.447, Checo Pérez 1.16.552, pero no olvidemos que durante las pruebas de simulación de carrera, Sergio Pérez fue incluso más rápido que Max Verstappen. Véanlo acá, esto lo hablamos el viernes en la transmisión en vivo. Los promedios de tandas largas, Piastri lo hizo con duras, fue el más veloz de todos. Leclerc con medios, Norris con medios, Hamilton y Russell también con neumáticos duros esta simulación de carrera. Y Red Bull con sus dos pilotos también hizo simulación de carrera, pero con este neumático medio. Aquí Pérez, podemos ver el promedio fue 1.21.13, dando 8 vueltas, y Verstappen en promedio 1.21.34. Ojo con esto, porque al final en toda la data del Gran Premio va a ser importante para poder entender todo lo que sucedió a lo largo del Gran Premio. Después, bueno, ya sabemos todos, al término de la práctica libre 3 vino el accidente, la salida de pista de Checo Pérez, que terminó en las barreras y, bueno, lastimando su auto. A partir de eso, en la calificación, todo fue sufrir para Sergio Pérez, porque realmente el auto no volvió a estar en esas mismas condiciones. Y además, si le sumamos que se hicieron muchos cambios a la puesta a punto en el Red Bull, pues peor la tuvo Sergio Pérez, porque realmente el auto sufrió muchos cambios de la práctica libre 3 a la quali, y esto, aunado al impacto por el error de Sergio, pues le afectó muchísimo. Pero básicamente hay que decir que en este fin de semana fue un proceso lento el trabajo en el RB20, pero no parecía, por ejemplo, que Verstappen pudiese estar en la lucha por la pole. Aún así lo logró, y en carrera, bueno, parecía que Verstappen iba a ser una vez más una carrera solo en el frente. Al inicio lo hizo, se separó un poco, tomó un liderato muy, muy agradable y muy cómodo. Y bueno, cuando paró en la vuelta 24 tenía una ventaja sobre Norris de más de 6 segundos. Cualquier batalla en ese momento entre Norris y Leclerc, esa sí parecía probable, pero entre Norris y Verstappen, hombre, en esos momentos parecía solamente un sueño. Pero el problema fue que ahí aproximadamente a la mitad del segundo stint, Norris se quejó de que no tenía ritmo, Leclerc lo venía alcanzando, y en el radio el ingeniero de Norris, de nombre Will Joseph,
bueno, le decía que tranquilo, tú mantente tranquilo, y bueno, le aseguró que los demás estaban usando más neumático que el piloto de McLaren. Entonces, en la salida había una situación. Los pilotos rivales de Norris en la punta estaban usando mucho neumático, estaban desgastando el neumático en la salida de la variante alta. Leclerc presionó y se acercó mucho al DRS de McLaren, pero ahí llegó el momento de Norris, ya que habían tanto Verstappen por un lado y como el mismo Leclerc habían desgastado sus neumáticos más que ellos. Entonces, ahí inició el ataque de Lando Norris. Pero, a ver, Verstappen, hubo un momento en que Gianpiero Lambiase le decía que, bueno, que no tenía ritmo en el primer stint, que por qué no lo metían, que sus neumáticos estaban terminados. Recuerdan ustedes, en el primer stint, Verstappen ya se mostraba nervioso, porque ellos sabían que al final de la carrera iban a sufrir. Y ya les voy a explicar por qué todo esto. Los neumáticos delanteros en Red Bull estuvieron degradándose mucho, incluso el compuesto duro. Entonces, esta situación tenía que ver mucho, e incluso lo dijo Carlos Sainz al final del Gran Premio, los neumáticos aquí en Imola, más que la degradación, era un tema de que era un reto mantenerlos en la temperatura adecuada. Los neumáticos se enfriaban demasiado cuando se desgastaban. Entonces, con esto sufrió también Max Verstappen. Y cuando un neumático se enfría demasiado y ya no tienes una banda de rodadura muy, muy amplia, esto entiéndase como cuando ya el neumático está bastante desgastado y ahí pierdes la temperatura, no hay manera de que la puedas recuperar. Y ahí empezaron los problemas de todos los pilotos y por eso se quejaban de que no podían girar. No era tanto el tema de la degradación, sino de la pérdida de la temperatura. Y es que Red Bull luchó toda la semana, todos los 3 días, con este tema. Llegó aquí con una configuración que ya tenían y habían preparado en los días previos, que no les permitió funcionar bien. Tenían mucha carga aerodinámica con esta configuración inicial que trabajaron el viernes, y el RB20, cuando empezó a rodar en pista con esta configuración, se dieron cuenta que estaban perdiendo mucho tiempo en recta y también en curva. Entonces, tuvieron que trabajar muchísimo para encontrar las respuestas. Pero, ¿por qué eligieron originalmente esta configuración? Porque ellos lo que querían era minimizar el graining de los neumáticos, que es muy común en esta pista. Por eso también eligieron llevar alta carga aerodinámica. Pero en este tipo de circuitos de la vieja escuela, estás obligado a correr a una altura mayor que en el resto de circuitos. ¿Por qué? Básicamente debido a que los lavaderos, los pianos, como se le denominan en otras partes del mundo, los bordillos, son muy altos. Entonces, poner a punto un auto en este circuito, sobre todo con efecto suelo, como lo son estos Fórmula 1, es muy delicado, es muy complejo. Encontrar ese equilibrio entre la altura que debe de llevar un auto aquí y el correcto funcionamiento puso a prueba a todos los ingenieros y a todos los equipos. Entonces, encontrar ese equilibrio entre lo mecánico y lo aerodinámico puso verdaderamente en predicamento a Red Bull desde el viernes. Esto es un poco similar a lo que le pasó a Red Bull en Singapur el año pasado. ¿Recuerdan cómo sufrieron? Bueno, algo similar pasó el viernes. Entonces, cuando salieron a pista Checo y Verstappen, se encontraron que tenían mucho subviraje. ¿Por qué? Porque el coche estaba elevado más de lo que usualmente suelen hacerlo. Entonces, Red Bull
realizó cambios en la puesta a punto dentro del mismo paquete aerodinámico para la práctica libre 2. Verstappen inicialmente le gustó cómo iba el auto con el compuesto medio, pero cuando montaron el compuesto blando, realmente Verstappen sufrió mucho, tenía sobreviraje excesivo, y miren que Verstappen está acostumbrado a tener sobreviraje, pero aquí sufrió y por eso se salió tantas veces en pista. La configuración alta, y cuando hablamos de configuración alta es elevar el auto más de lo acostumbrado debido a las características de los pianos, de los bordos, de los contornos de este circuito. Entonces, esta situación, a pesar de todos los cambios en la configuración, dejaron al auto, al RB20, pues en un punto medio, en donde con ningún compuesto iban fuerte. Normalmente las configuraciones, si vas a usar más el compuesto medio, el compuesto duro en carrera, normalmente las cargas hacia esos compuestos. Pero en Red Bull, el viernes quedaron con muchas dudas, no sabían realmente cuál era el problema y ahí entró el papel importantísimo que hace en Red Bull Racing el señor Sebastián Buemi. Buemi recibió toda la información. Recuerden que Sebastián Buemi trabaja desde Milton Keynes en el simulador, recibiendo toda la data directo desde cada circuito en donde se está corriendo y se pone a trabajar a buscar las respuestas, sobre todo cuando las cosas van mal. Ahí es en donde urge encontrar respuestas. Y ahí Sebastián Buemi hizo el trabajo en el simulador, quitaron gran parte de la carga aerodinámica y logró encontrar, después de mucho trabajo, la ventana correcta. Y ahí nacieron las esperanzas de Red Bull pensando en el sábado. Ahora, ahí Red Bull estaba ya mucho más equilibrado para luchar contra los McLaren y contra, en el papel, Ferrari, ¿no? Por la pole. Pero después de que estuvieron a medio segundo el viernes, ahora estaban mucho mejor. Y ahí Verstappen salió, arriesgó todo, como suele hacerlo, y se llevó la pole. La pregunta era, sí, logramos la pole y estamos muy contentos, pero ¿cómo va a funcionar todo esto en la carrera? ¿Cómo va a funcionar el auto durante la misma? Y eso, con esa incógnita, llegó Red Bull a el Gran Premio el domingo. Entonces, era una incógnita para Red Bull si funcionarían bien en carrera. El desgaste excesivo, por ejemplo, llega, repito, cuando la temperatura cae. Entonces, a pesar de que las temperaturas a nivel asfalto eran de 43 grados centígrados, Red Bull comenzó con el compuesto que se sentían mejor, que era el medio, el compuesto medio. Y ahí logró manejar el inicio de la carrera, pero en McLaren estaban mucho mejor con el compuesto duro. Tanto así que el ingeniero de Lando Norris, pues lo estuvo coacheando, lo estuvo llevando, y cuando se dio cuenta que Verstappen empezó a tener problemas en las curvas, sobre todo porque empezó a perder las temperaturas, bueno, ahí le dieron la orden a Norris de ir al ataque porque había estado conservando los neumáticos. Recuerdan, al inicio del video yo les contaba que Lando Norris hubo un momento en que la radio le decía a su ingeniero en el último stint, le decía, es que se me están acercando, me están recortando, y su ingeniero le decía, calma, ellos están desgastando el neumático, espera el momento. Y ese momento llegó básicamente cuando Verstappen empezó con los problemas. Ahí McLaren sacó este ritmo que ya había mostrado el viernes, y con neumáticos más o mejor conservados hasta ese momento, empezó a atacar. Y ahí McLaren estaba maravillosamente equilibrado y se pudo iniciar una lucha por la victoria. Empezó a recortarle la distancia
Lando Norris, e incluso recuerden que Verstappen decía, me estoy quedando sin batería. Ahí en ese momento del ataque de Lando Norris, que por cierto, durante un par de vueltas, recuerden ustedes, falló, casi pierde el auto, en uno casi se va a la grava, en otra curva también tuvo problemas, y bueno, todo esto mientras Piero Lambiase, ante la preocupación de Verstappen de que se estaba quedando sin batería, le dijo que cambiara al modo 7, y esto le ayudó a recargar la batería, pero comprometiendo, saturando más la unidad de potencia. Entonces, en ese momento, Lando Norris, que ya venía exigiendo ahora sí sus neumáticos, fue cuando casi se fue de la pista. Y a 2 vueltas del final, en ese momento donde Norris había perdido un poco la pista y casi se salía de la misma, bueno, Verstappen estaba en ese momento ya con la potencia reducida por el tema de la batería, y ahí McLaren volvió, debido a este problema de Verstappen, volvió a ponerse detrás de Verstappen, y bueno, lamentablemente le faltó, como dice Norris y McLaren, les faltó una vuelta. Max no cometió un error a pesar de estar con máxima presión y ganó un gran premio luchado. Max Verstappen, y Norris terminó en la segunda posición. Verstappen había ganado y Norris y McLaren habían perdido, pero ojo, creo que el tema es que Red Bull ganó a pesar de todos estos sufrimientos, a pesar de que pues vinieron de muy atrás y de que los cambios hechos en el auto pues realmente fueron una apuesta de último momento. Eso es el máximo mérito para Max Verstappen y Red Bull Racing. También, por supuesto, reconocer el ataque de Norris. Fue una carrera muy inteligente por parte de McLaren y Lando, así que merecen toda la admiración y todo el respeto. Los problemas de Red Bull, las razones del bajo rendimiento, ahí están expresadas. Pero ahora, hablando de Checo y habiendo mostrado lo cerca que estaba de Verstappen en los entrenamientos del viernes, después del impacto reconocido por él, su auto no volvió a ser el mismo en la quali. Como podemos ver, la diferencia en la Q1 entre Verstappen y Pérez fue muy amplia. Después en la Q2, como podemos ver, volvió a repetirse, diferencia entre 6 y 7 décimas. Si bien es cierto que Checo comete un error, etcétera, es porque el auto no estaba en el mismo estado que había estado en las primeras prácticas libres, las primeras 2 prácticas libres. Y eso termina afectándole mucho a Checo. Así que, lamentablemente para Sergio, el error terminó siendo muy costoso tanto para la quali como para la carrera, porque se condenó a arrancar desde una posición 11 y eso le lastró. Y ahora vámonos a las vueltas rápidas en carrera. George Russell fue la vuelta rápida en carrera, seguido de Fernando Alonso. Sergio Pérez, la tercera vuelta rápida, a un segundo de estos dos. Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Verstappen y Lance Stroll fueron los 10 primeros. Vean qué curioso. Norris, por ir conservando el neumático en la mayoría del tiempo y atacar hasta el final, bueno, evidentemente no pudo explotar ese neumático en cuanto a la vuelta rápida. Lo mismo que Verstappen. Verstappen sabía que tenía que cuidar mucho ese neumático y ambos, al igual que Carlos Sainz y probablemente un poco más Charles Leclerc le exigió un poco más al neumático, igual que Piastri, sobre todo en ese último stint, cuando ya iban más ligeros. Y bueno, la estrategia dicta mucho en dónde quedó cada uno. Entonces, podemos ver que en las vueltas rápidas en carrera, pues hay que entender las estrategias y el tipo de carrera que hizo cada uno para darle una lectura correcta. Pero ahora vámonos a las vueltas rápidas ideales. Russell y Alonso, los 2 primeros, Piastri, Pérez, Leclerc, Norris, Verstappen, Hamilton, Stroll y Sainz, los 10 primeros. Curioso, ¿no? En vuelta rápida ideal, también Checo estuvo haciendo pues tiempos no tan malos como su carrera lo indicó. También hay que hacer una aclaración, Sergio se va de pista en carrera porque venía
tratando de encontrar un mejor equilibrio en los frenos. Al estar modificándolo constantemente, bueno, lamentablemente corrió el riesgo y se fue fuera ahí en el tercer sector de este circuito. Terminó afectándole, perdiendo entre 5 y 7 segundos. Y bueno, aquí les comparto el promedio de las 10 vueltas rápidas en carrera para todos y cada uno de los 20 pilotos de la parrilla. Russell se llevó el mejor promedio de las 10 vueltas rápidas. Sergio Pérez el segundo mejor promedio a 242 milésimas del tiempo de Russell, que fue de 1:19.844. Le siguió Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Sainz, Hamilton y Fernando Alonso y Lance Stroll cerrando el top 10. Aquí podemos ver que el ritmo de Sergio no fue tan malo como su resultado lo indicó, pero lamentablemente todo quedó condenado tras su impacto en los libres 3 y después el no poder aprovechar el auto en su mejor estado en la quali. El clasificar 11 fue costosísimo. Ojalá que en el Gran Premio de Mónaco, que es el próximo fin de semana, bueno, Checo tenga esto claro y pueda lograr pues salvar el auto, no tocar las barreras, sobre todo también en práctica libre 3, que es donde es más costoso. Y bueno, pues le deseamos un mucho mejor fin de semana a Checo, porque claramente ha estado con un fin de semana aquí en Imola muy complejo, muy complicado. Charles Leclerc sumó una gran cantidad de puntos, le quitó el subliderato del Mundial de Pilotos. Pero bueno, todo está a tiempo. Ojalá, y repito, debido a toda esta información, estoy convencido que Red Bull me regresará fuerte en este circuito de Mónaco. Creo yo que Red Bull volverá a su nivel habitual, que no tuvo, por lo ya explicado en este video, aquí en el circuito de Imola. Ojalá que Sergio tenga un gran resultado, le urge, lo necesitamos ya, porque bueno, pues ya saben que de por sí están esperando un mínimo error de su parte para caerle con todo el peso de las críticas. Y bueno, para nadie es un secreto y no lo vamos a ocultar. Tuvo un fin de semana espantoso, Checo, pero eso ya quedó atrás. Viene Mónaco y da mucha esperanza. No sé qué opinen ustedes, pero da mucha esperanza el entender cuáles fueron los problemas de Red Bull y por qué se espera que en Mónaco Red Bull vuelva una vez más a ser mucho más competitivo de lo que vimos en este fin de semana. Así que, señores, ánimo, viene Mónaco. Para Sergio tiene que ser una prueba muy importante, pero he recuperado la sonrisa después de toda esta información. ¿Por qué? Porque claramente podemos decir que fue una excepción a la regla y no una situación de que la configuración, el diseño o que las actualizaciones hayan causado este problema. Al menos esa es la información que hemos logrado recabar, que hemos logrado conseguir para todos ustedes y espero que les haya parecido interesante. Yo me voy con un mucho mejor sabor de boca después de analizar todo esto, porque creo firmemente que Checo regresará a la competitividad a partir de Mónaco. Sin más por el momento, amigos, si les gustó este video, dale click al botón de suscribirte aquí abajo y por favor, déjenme un comentario, me encanta leerlos a todos y si me pueden obsequiar un like, siempre se agradece porque los likes son muy importantes para la recomendación de YouTube con el público que consume material de automovilismo y Fórmula 1. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima.